Les agradezco a todos ustedes el sacrificio que seguramente han hecho por venir aquí a este lugar, concentrarse. Este lugar que es histórico, la CUT chilena, y escucharme y ayudarnos mutuamente en estas jornadas que ya en el caso del exterior se vienen adelantando, las mesas están abiertas. En este momento ya se depositan votos y esperemos que en Chile seamos mayoría. Esta reunión se engarza, se articula en medio de esta campaña electoral que tiene su fecha fundamental el domingo. La búsqueda allí es lograr la mayor votación del pacto histórico entre esas, mi victoria, pues lo que yo espero, ser candidato oficial del partido Pacto Histórico y lograr el máximo número de curules en el Congreso de la República para hacer las leyes de Colombia. Es, en cierta forma, un preludio, un piloto, una experiencia, el intentar ligar las consultas para jalonar los votos en el Congreso. De lograrse, de imponerse mejor este mecanismo que el de las típicas clientelas políticas, que hoy también están comprando votos a lo largo y ancho de Colombia, podríamos estar dando un paso fundamental en el cambio de la política colombiana, de clientelas individuales, familiares, profundamente corruptas, a proyectos políticos, que de alguna manera u otra encarnan ya fuerzas colectivas de la misma sociedad, llámese Equipo Colombia, que es el mismo uribismo, llámese Coalición de la Esperanza, llámese el Pacto Histórico. Si esas coaliciones jalonan realmente los resultados del Congreso de la República, entonces tendríamos bancadas reales que expresan partes de las decisiones políticas de la sociedad, el uribismo que indudablemente existe en el país, los sectores de clase media más bien afincados en el autodenominado centro y el progresismo colombiano, que según las encuestas es la mayoría. Ese sería un cambio importante. Ya veremos si los resultados del 13, ya dentro de poco, lo demuestran. Pero no solamente es un ejercicio para intentar renovar las costumbres políticas del país y superar la época de las clientelas familiares corruptas. Se trata de un ensayo por cambiar la historia de Colombia. Se trata de una batalla real que se ha desatado en la sociedad. Llevo ya más de 45 manifestaciones con llenos completos de plazas públicas a lo largo y ancho de Colombia, donde hemos demostrado que se ha construido hoy por hoy una fuerza mayoritaria que desea el cambio de Colombia. Esto no aparecía en el siglo. En el siglo, la mayor parte de la población apostó por un proyecto anacrónico, profundamente neoliberal y autoritario, el de Uribe. Solo es la destrucción de lo que ese proyecto encarnaba como modelo económico, como sistema de construcción de una determinada riqueza, lo que hace que sectores de la población se desplacen del apoyo al uribismo y pasen a apoyar un cambio integral en el país. Lo que se ha caído en Colombia es el modelo basado en el petróleo y el carbón. Combustibles fósiles que, de acuerdo a la ciencia mundial, pueden, a través de sus emisiones a la atmósfera con gases efecto invernadero, cambiar el clima tan drásticamente que perecería la especie humana en el planeta. Por tanto, desligarse de la economía de combustibles fósiles hoy es un imperativo mundial.
Pero para Colombia no es un problema, es una de las grandes ventajas que nos traería este cambio de los patrones históricos de la economía a nivel mundial. Porque Colombia es pletórica de energías limpias. Colombia es pletórica de sol. Y a través del sol se puede producir energía eléctrica. Está llena de agua. Tiene los vientos más fuertes del planeta en La Guajira de manera permanente. Es decir, Colombia podría ser un gran oferente de energías limpias, descarbonizadas, energías que necesita urgentemente la humanidad si no quiere perecer. Nos volvemos vitales. Nos volvemos vitales no solamente porque podemos articularnos a esta necesidad de preservar la vida en el planeta a través de exportaciones como las de energías limpias, sino cuidando la selva, que es el gran receptáculo del CO2, construyendo una economía que vuelva a pensar en la producción, en el trabajo, abandonado desde hace varias décadas al libre comercio de los TLCs, como la agricultura, como la industria, como el turismo. Es sobre la base de la producción que podemos tener una sociedad de derechos. Y es sobre la base de la garantía real de los derechos fundamentales del ser humano en Colombia, como se puede hablar de un verdadero tratado de paz. La paz no es entre grupos armados, la paz es entre la sociedad. Es un contrato de la sociedad alrededor de garantizar los derechos fundamentales de cualquier ser humano en el territorio nacional. Una sociedad de derechos, tal cual prescribe la Constitución del 91, no es posible si no se pueden financiar a través de una economía productiva y no de una economía extractivista como hasta ahora hemos tenido. Por eso el síntesis del programa se ubica en una sola frase: Colombia, potencia mundial de la vida. Alrededor del concepto de la vida, de la realidad de la vida, es que se puede construir un tipo de economía que no deprede ni al ser humano ni a la naturaleza, que sea una verdadera economía para la vida, que nos entregue soberanía alimentaria en un país que, según la FAO, está a punto de entrar en una hambruna. Una economía para la vida que garantice el trabajo. Una economía para la vida que garantice el reequilibrio con la naturaleza. Una economía descarbonizada, le hemos dicho nosotros. Si tenemos producción, tenemos derechos. Y si tenemos derechos, tenemos paz. Ese es el objetivo del programa del Pacto Histórico. Hoy por hoy, mayoritario. No digo que dentro de un mes lo sea. Quizás sea todavía más mayoritario, ojalá. Hoy es un programa mayoritario. No hay encuesta que no diga que somos la mayoría. Pero esa mayoría hay que plasmarla en realidad, no en las encuestas, sino en las mesas. Y ya las mesas están abiertas. Así que esta primera fase, en donde hay que pedir el tarjetón del pacto como consulta presidencial, y les invito a marcarme la cara allí, y en el tarjetón que aquí es de Senado y Cámara Internacional, por marcar el logo del pacto. Ya les dije cómo. Ah, ya lo explicaste. Sí. Muy bien. Eso hay que lograr que sea mayoría en Chile, es el espacio en que ustedes se desenvuelven, el espacio concreto. No sé exactamente cuántos colombianos votan, podrían votar aquí, pero entre los que puedan votar debemos ser mayoría. Quitarle las mayorías internacionales al uribismo. ¿Qué pretendemos nosotros en materia internacional? El eje central de la política democrática a nivel internacional, de nuestra diplomacia,
es la lucha contra el cambio climático, para ser coherentes con que lo que buscamos nosotros es la vida. Creo que podemos articular una amplia red de organizaciones sociales, de gobiernos, de movimientos políticos en el mundo alrededor de esta lucha, que es una lucha por la vida de la humanidad, pero que implica una transformación real del sistema económico mundial, que de economía fósil tiene que pasar a economía descarbonizada. Es una inmensa oportunidad, no solo de lucha por la defensa de la especie humana, sino de transformación de las mismas condiciones económicas y sociales y de poder que llevaron a ponernos al borde de la extinción. Por eso el eje de la política diplomática de Colombia, si nosotros gobernamos, será el frente de todas las fuerzas sociales, humanas, políticas, gubernamentales, que quieran mitigar el cambio climático en el mundo. El segundo eje es la defensa de los derechos de ciudadanía que todo colombiano o toda colombiana deben tener en cualquier país de la tierra donde se encuentren. Nuestras embajadas, consulados, en general, se entregan es al politiquero amigo del presidente, al hijo del poderoso, entre otras, para que se gane un sueldazo y pueda hacer sus estudios en las mejores universidades del mundo. Es un sistema de privilegios. El sistema diplomático colombiano en general no trabaja, guardadas las excepciones que siempre las hay, sino que es un sistema de regalos y privilegios que tiene como hilo conductor el poder clientelista de Colombia. Nosotros necesitamos un servicio diplomático que, en lugar de ser entregado al privilegio del círculo más poderoso de Colombia, sea un instrumento de defensa de los derechos que cualquier colombiano o colombiana debe tener en cualquier país que lo albergue. Como todos ustedes saben, hay quizás millones, si las estadísticas, que en esto son muy oscuras, son válidas, de que tenemos más de 6 millones de colombianos y colombianas fuera del país. Entonces son millones los colombianos y colombianas que no tienen hoy derechos porque están ilegales o en condiciones incluso de persecución al interior de muchos de los países receptores. Un paria de la tierra, como diría el poeta. La pobreza más grande de la pobreza, que es estar fuera de su propio país y no ser legal en ese otro país, sino que tener que vivir casi que a las escondidas. Y así viven millones de colombianos y colombianas. Y por tanto, uno de los objetivos de la política diplomática internacional de Colombia es obtener esos derechos. No es posible que se negocie TLCs acerca de la libre circulación de mercancías y no se negocie la libre circulación de las personas, los derechos de esas personas en cualquier parte del mundo. Eso implica unos diplomáticos, quienes lleguen a embajadas, quienes lleguen a consulados, a secretarías diplomáticas, diferentes al tipo promedio de funcionario que está en las embajadas de Colombia. Tiene que ser un funcionariado al servicio del pueblo. La misión central de cada embajada, de cada consulado, es la protección de los colombianos y las colombianas en el lugar y sin discriminación política o social. Tenemos embajadas que se relacionan exclusivamente con los colombianos que tienen dinero
o con los colombianos y colombianas que son uribistas. En cambio, abandonan completamente el resto, que suele ser la mayoría de la comunidad colombiana en el exterior. La comunidad colombiana a veces ni sabe dónde queda la embajada, ni tiene interés en relacionarse ni con la embajada, ni con el Estado colombiano, y muchísimas veces ni con la política siquiera. Por eso el nivel de abstención en el exterior es más alto que en Colombia. Es una minoría la que vota, 700.000 votos. De 6 o 7 millones de colombianos, quizás 3 o 4 con capacidad de votar. La abstención es inmensa, incluso esa abstención en el exterior da la oportunidad del fraude electoral, porque las cédulas que nunca se usan no se volverán a usar por parte de los colombianos en un país extranjero, porque no van a votar, se utilizan como base de datos para votar dentro de Colombia, obviamente sin el propietario de la cédula. Hacen gemelas, hacen una especie de proceso de gemelación y estamos hablando de millones de personas. La capacidad que ojalá aumente algún día de votar, de participar, de que la colombianidad en el exterior decida sobre Colombia, pues debe ser entre más grande, más protegida por nosotros, porque disminuye las posibilidades del fraude y porque nos permite comunidades más vivas. El colombiano y la colombiana no votan en el exterior porque son conscientes que el Estado sobre el cual podrían decidir nunca los ha cuidado, nunca les ha dado una mano, ni en Colombia ni fuera de Colombia. Es un Estado de espaldas a la sociedad. Entre más pobre y necesitada esa sociedad, más le da la espalda, porque nuestro poder político se liga fundamentalmente a unos núcleos de poder económico muy concentrado, muy minoritario desde el punto de vista del porcentaje de la población. Tener un servicio diplomático al servicio de la población es el comienzo que pueda permitir activar comunidades, que pueda permitir desarrollar procesos culturales, que pueda permitir desarrollar procesos económicos para un mejor vivir, que pueda desarrollar procesos que permitan que se construya la comunidad colombiana en el exterior con orgullo y no con temores o con apatías. Ser colombiano en el exterior debe ser un motivo de orgullo, pero para lograrlo, el cuerpo diplomático, sus funcionarios, sus consulados, deben tener una prioridad, y es la orden que el presidente de la República dará, y es que su opción es el servicio de todos y todas las colombianas que estén en su jurisdicción, para lograr que esa colombianidad tenga derechos en ese país donde se desarrolla. Ah, sí, ese embajador lo echamos del Ministerio de Defensa. Aquí entonces le dieron un premio, el señor Botero. Una tercera capítulo de nuestra política internacional es el educativo. De una doble manera. Nosotros queremos llegar a un número de 10.000 estudiantes y profesores colombianos a los cuales se le pueda financiar estudios de doctorado en las principales universidades del mundo, año tras año. Si el programa se mantiene al cabo de unos años, ese núcleo, obviamente a cambio de volver a Colombia, ese núcleo de saberes diversos en el máximo grado del saber humano acumulándose en Colombia, nos podrían ayudar en eso que llamamos
el salto hacia la sociedad del conocimiento. Paralelamente queremos que quienes hayan estudiado doctorados fuera del país y se hayan quedado fuera del país puedan regresar, lo cual significa un estímulo, una estabilidad que hay que ofrecer. Y la primera de todas es el Estado y fundamentalmente el sistema de la educación superior de Colombia. Le hemos propuesto a Colombia tener un sistema de educación pública de calidad, presencial y gratuito, que permita que toda la juventud pueda acceder a la educación superior como un derecho y estudiar lo que se les dé la gana. Eso implica un salto presupuestal indudable, es de lo que hablamos en las manifestaciones en Colombia. El cálculo que hemos hecho sobre la base de costos en la Universidad Distrital de Bogotá es que ese salto para 200.000 estudiantes que todos los años saliendo de la secundaria no ingresan, sería mucho mayor si lográsemos además que todos los estudiantes que ingresan a la secundaria salgan de la secundaria, porque el déficit sería mayor respecto a la educación superior. Hoy por hoy son 200.000 cada año. 200.000 cada año, hombres y mujeres que se quedan, que cogen otro tipo de alternativa diferente a estudiar, sea porque se ponen a trabajar, sea porque fundan familias muy tempranas, sea porque se van del país, sea porque ingresan al mundo de la violencia y la delincuencia, sea porque en el caso de la mujer la falta de oportunidad la lleva a embarazo y a la dejación por parte del hombre. En Colombia, de las 15 millones de familias que tenemos, 5.800.000 es de madres cabeza de familias solas. Y ese es el producto de la falta de oportunidades, una de las cuales es la ausencia de un mecanismo que le permita a la juventud generalizadamente ingresar a la educación superior. Presupuestalmente nos vale 14 billones en el máximo año en donde lleguemos al 5º año de cohortes estudiando en una universidad pública. Pero todos sabemos que la plata no es la que garantiza el estudio, es la base apenas, es el instrumento. Esa plata es para hacer sedes y esa plata es, entre otras, para contratar un profesorado que tendría que aumentar el número para poder lograr que los 200.000 estudiantes, hombres y mujeres, que se quedan hoy sin estudiar una vez salen del colegio, puedan ingresar a la universidad. Son miles de profesores y profesoras. Y ese profesorado para la educación superior, si queremos que sea de calidad, deberían tener el título de magíster o de doctor real. En el exterior hay muchos colombianos y colombianas con ese requisito. ¿Cómo llevar a ese colombiano que ha estudiado, pero ha preferido quedarse fuera por mejores condiciones económicas, etcétera? Porque se casó, porque los hijos se le crecieron fuera del país y ya no quieren volver. ¿Cómo estimular a que ese saber colombiano que está fuera pueda retornar al país y enriquecer y garantizarlos un sistema de educación superior en Colombia? Más funciones en la administración pública. Ese tema es el tercer objetivo. Una política de estímulos que incluye el empleo en la universidad, que ya por sí mismo es un estímulo, pero que implica una valorización de lo que significa ser profesor o profesora en Colombia, que nos pueda permitir atraer libremente estas personas que alcanzaron el máximo nivel de saber,
pero que se quedaron en el exterior. Es fundamental ese programa para acumular saber en Colombia, porque al final la acumulación de saber, de conocimiento, es lo que permite tener una economía productiva. Y como dije al principio, solo una economía productiva nos puede garantizar una sociedad de derechos. Y solo una sociedad de derechos, de garantía real y plena de los derechos fundamentales, nos puede garantizar la paz. Estos objetivos que son los más caros de la sociedad colombiana, los comunes consensos en realidad de la sociedad colombiana, pues tenemos que construirlos en concreto a través de las propuestas de política que podamos desarrollar una vez tomemos posesión en la presidencia de la República. Finalmente, estamos en Chile. Yo nunca había conocido este país, así que tengo que admitir mi ignorancia sobre un país que ustedes conocen más. Yo seguí la frase de Gabriel García Márquez. Alguna vez la escuché de niño, cuando se dio el golpe militar del 73, que él nunca vendría a Chile hasta que no se fuera Pinochet. Yo no sé si él cumplió esa palabra, pero yo sí la cumplí. Entonces, aún muerto, Pinochet no se había ido. Ahí estaba, en las normas, en las leyes, en la cultura misma de la sociedad, porque penetró de tal manera que cautivó los valores o antivalores de una parte de la sociedad que solo hasta recién se volvió minoritaria, como pasó con el uribismo en Colombia. Aquí de más largo aliento. Yo vine a darle esa despedida definitiva a Pinochet en Chile. Cuando tenía 13 añitos, era un niño todavía, mi primer acto político fue precisamente salir con mi colegio público dirigido por curas franquistas a la calle en protesta por el golpe militar aquí. O sea, prácticamente lo que sucedió aquí cerca. Y pude verlo por primera vez con mis propios ojos. Yo dije, vuelve el perro arrepentido, porque ese fue el punto que hizo que yo tuviera iniciativa política. Me trajo a todo este periplo de mi existencia. Tenía 13 años cuando eso. Ahora, pues vamos a posesionar un presidente progresista. Bemoles, problemas, indudablemente tendrán. La capacidad de gobernar, la experiencia de gobierno que aquí no está, precisamente por todo lo que ha acontecido. La necesidad de tener un bloque de mayorías, el plebiscito que va a ser determinante. Yo le tengo temor, como nos sucedió a nosotros con el de la paz, que sabemos en carne propia, todo el proceso chileno con sus manifestaciones, con el estallido social, con sus muertos, con sus heridos, con sus perseguidos, con este triunfo electoral que llenó de tanto optimismo al mundo. Todo se puede perder si ese plebiscito se pierde. Y obviamente nosotros tenemos que ayudar de los que puedan en que eso no ocurra. Porque la oleada de la extrema derecha será mayor incluso que la que tenía en la época de Pinochet mismo. Y no es una oleada sobre Chile, sino sobre todo el continente americano, incluso con ecos mundiales. Nos puede perjudicar en Colombia profundamente. Nosotros estamos aspirando desde el optimismo a ser un eje
y hay que irlo concretando. Quienes aquí vayan a tomar puestos de conducción del pacto histórico, tienen que ir trabajando la opción de un eje latinoamericano, que es de nuevo tipo, que es una nueva agenda, no repite la que acaba de pasar. Boric, Lula posiblemente, y nosotros, ojalá, en Colombia podemos ya constituir, si ganamos, un eje progresista de nuevo tipo en América Latina. ¿Por qué de nuevo tipo? Porque el progresismo que acaba de ser derrotado en muchos países de América Latina se hincó sobre una economía extractivista. Carbón, petróleo, gas, gozó de sus precios altos y distribuyó en cierta forma riqueza, pero de forma insostenible porque dependía de los precios del carbón, del petróleo, del gas. Venezuela fue rica y esplendorosa mientras el petróleo estuvo por encima de los $100. Apenas se desplomó ese precio, vino la crisis y la agravaron con el bloqueo, que es más o menos la misma crisis que vive Colombia. No hay mucha diferencia entre uno y otro, a pesar que uno se dice de izquierda y el otro de derecha. Y la hambruna se instaló en ambos países, paradójicamente, en un mundo que se llenaba de dólares, Venezuela y Colombia. Colombia llegó a tener 65 mil millones de dólares por exportar petróleo, carbón y cocaína en el año 2013, que fue el boom mayor, el pico. A partir de ahí empezó la caída, nos desplomamos y hoy es Colombia un país del hambre. En Barranquilla, 7 de cada 10 personas no comen 3 veces al día. Los precios de los alimentos se dispararon frente a los ingresos, que es lo mismo que pasa en Venezuela, porque al desplomarse la economía fósil, se cae el peso, porque disminuye la oferta de dólares. Pasamos de 2.000 a 4.000 pesos por dólar, y eso implica duplicar todo precio en pesos de las importaciones. Como la economía petrolera convierte el país en una economía de puerto, pues buena parte de la alimentación colombiana es importada y por tanto se disparó. Es lo mismo que pasó en Venezuela. Hoy el hambre, a pesar de tantos dólares, cunde por Colombia. Por eso la idea de que este nuevo progresismo se separe de pensar la economía en términos de petróleo, gas o carbón, pues es muy sugerente. No es nada fácil, porque este nuevo progresismo tiene que llevar a América Latina a una nueva agenda política, económica y social, que es la de hacer reformas agrarias, que es la de modernizar las agriculturas y que es la de tener un Estado que induzca la industrialización, sobre lo cual podemos ser más poderosos, más ricos, si se quiere, sosteniblemente, y tener más voz en el mundo. Ese es un poco el reto, si es que llegamos a triunfar, Lula, Petro, Boric. Y los equipos aquí, dado que hasta ahora el que ha ganado hoy por hoy es Boric, está por verse Petro y Lula. Los equipos aquí tienen que alistar, ya después de que pasen las elecciones, porque hoy es buscar votos. Incluso aquí estamos perdiendo el tiempo, compañeros, porque hay que estar llamando y llamando para buscar votos. Esa es la campaña. Una vez pase esta campaña, que ojalá sea triunfante, los equipos del pacto en Chile tienen que empezar a establecer, pues ya están los conductos con el nuevo gobierno que va a tener problemas de experiencia para ir construyendo este eje de una alianza en el continente americano conformada entre
Brasil, Chile y Colombia, en una nueva perspectiva, en una nueva agenda. Es interesantísimo el tema. Ojalá lo podamos hacer, porque plantearse ya desde Colombia liderar un esfuerzo progresista, no conservador, para América Latina y de un nuevo tipo, y plantearle al mundo una posibilidad de energías limpias, de selva amazónica, de política de la vida, a mí me parece un momento muy interesante para vivir. Nosotros somos un poco bisagras, vivimos el pasado, pero también este. Pero este es el momento de las juventudes. Le corresponde a esta generación de jóvenes la oportunidad de inscribir la humanidad toda en el camino de la vida ante el enorme riesgo de la extinción. Y qué decir de la sociedad colombiana, de la sociedad chilena y de la sociedad brasileña. Entonces, aquí hay un interesante campo de relaciones que hay que concretar, ¿cierto? Porque cada gobierno entra en sus afugias, en los problemas del día, y se va perdiendo a veces las visiones que pueden ser incluso más importantes, porque lo urgente va matando lo importante en una administración. Eso yo lo viví. Y lo importante tiene que preservarse. Y aquí algo importante es la integración latinoamericana, pero desde una perspectiva de conocimiento y de producción y trabajo. Entonces, a estos equipos, ustedes que están aquí, tienen en concreto esa tarea. No lo van a hacer los europeos, los que están en Estados Unidos son los que están en Chile, para garantizar ese nuevo eje de política diplomática de Colombia en el entendido que ganemos las elecciones presidenciales. Bueno, eso digamos sería, no había mucho que hablar, pero tenemos agenda y que cumplir, porque yo vine en realidad fue a la transferencia de mando, pero no quería dejar de saludar a los colombianos y las colombianas aquí y obviamente invitarlos a votar. Hasta el domingo hay plazo, así que ubiquemos la victoria electoral del Pacto Histórico en Chile. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Un segundo, por favor. Ya, muchas gracias. Este está abierto. Ya. Ok, muchísimas gracias, senador, por sus palabras. Bueno, ahora en algunos grupos del pacto histórico se invitó a que algunas personas enviaran preguntas. Así que en este momento invitamos a Dianey Arboleda, quien es sobreviviente de la UP, para que nos comparta su pregunta, por favor. Futuro presidente, nosotros esperamos acompañamiento y seguimiento al trato que reciben los solicitantes de refugio. Los refugiados queremos evolucionar. Soñamos regresar con un garante plan de retorno en reparación y exoneración. La experiencia la vivió Chile y queremos que ustedes copien ese sistema y mejor aún, ¿sí? Yo encarezco la atención a la trata de personas. Por solicitar investigación, debí dejar mi país, posteriormente Ecuador, y radicarme en Chile. Bueno, el compañero Robinson tiene un presente para nuestro futuro presidente. Robinson. Te bravo, dígame. ¿Qué es? Petro, ¿me permite el micrófono? Aquí tiene, que sea cortito. Préstame. Mira, ese, anda ahí. No, pero ya. Hola. Doctor Gustavo Petro, compañero, camarada y amigo. Yo, Robinson Ramírez Franco, líder de Colombia Humana, miembro del Pacto Histórico Internacional y en nombre de nosotros, los refugiados que no podemos volver a nuestra nación, le quiero entregar simbólicamente a mi país en sus manos
porque usted es el nuevo presidente de esta hermosa república. Y en nombre de todos, este recuerdo de Chile. Este no me lo puedo tomar aquí porque quedo hablando No. con boleto. Por favor, Ya. que se lo guarden. Escóndanlo. Ahora invitamos a Carol Plazas, quien es estudiante de la Universidad de las Comunicaciones y es colombiana también. Adelante, Carol. Buenas tardes a todos, en especial al senador Gustavo Petro. Para mí es un verdadero honor estar dirigiéndome a usted. Bienvenido a Chile. Me encantaría que me contestara la siguiente pregunta. ¿Qué podemos esperar nosotros los jóvenes con usted, nosotros los jóvenes migrantes? En mi caso, salí de Colombia hace 6 años y hasta ahora pude entrar a estudiar. Mi caso es como el de miles de jóvenes que salen de Colombia por falta de oportunidades. Muchas gracias por estar acá. ¿Le contesta o al final? ¿Quién está? Diego. ¿Quién falta? Ya. Ahora vamos a invitar a Diego Figueroa, quien es un colombiano que vive en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, y es integrante de Colombia Humana, ¿cierto? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es un honor estar con usted el día de hoy. Soy Diego Figueroa, cofundador del Nodo Colombia Humana Chile. La verdad es que la pregunta que yo tenía para usted, en gran parte ya la contestó. El gobierno actual de Iván Duque hizo de las oficinas diplomáticas una especie de moneda de cambio para pagar favores políticos e incluso lo convirtieron en un refugio para criminales, como es el caso del actual embajador de Colombia en Chile, el señor Botero, responsable del bombardeo en el Caguán, donde murieron 18 niños inocentes. La pregunta que yo tengo para ustedes: ¿de qué forma su gobierno va a manejar estos nombramientos? ¿De qué forma se va a respetar lo que es la carrera diplomática? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Diego. Y ahora invitamos al señor Melissa. Hugo Fernández. Y Melissa. Hugo Fernández, quien es representante de un grupo de personas de Chile que estuvieron exiliados en Colombia. Aló. Más que una pregunta, quisiera saludar como representando a los cientos y miles de chilenos que estuvimos exiliados en Colombia durante la oprobiosa dictadura militar de Augusto Pinochet. El pueblo colombiano nos acogió durante muchos años. Regresamos cuando la democracia volvió a nuestro país. Fue el pueblo colombiano quien nos acogió, no sus gobiernos. Muchos recordamos la oscura época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, donde exiliados fueron perseguidos, a veces encarcelados, por un gobierno que mantenía las lógicas neoliberales. Pero el pueblo colombiano sí nos acogió y consideramos a Colombia nuestra segunda patria, de verdad, con cariño y con amor. Hoy en Chile se están abriendo las grandes alamedas. Como lo había dicho nuestro extinto presidente mártir Salvador Allende. El presidente Boric está haciendo esa tarea. Nosotros esperamos que esas mismas alamedas sean abiertas en Colombia y Gustavo Petro es el encargado de hacerlo y todos debemos colaborar para que eso suceda. Finalmente, así como García Márquez dijo que no iba a regresar, no lo pudo cumplir, no iba a volver a escribir hasta que no cayera Pinochet. Nosotros prometimos no volver a Colombia hasta que no fuera derrotado el uribismo y esperamos que vamos a volver muy pronto. Tenemos un pequeño presente poético, literario, el autor anda por ahí, también chileno, queremos entregárselo al próximo presidente de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Ahora le damos la palabra a Eliana Rocha de la Secretaría de Mujeres Migrantes. Bueno, primero
Hola, un honor tenerlos de acá, tenerlos y tenerlas a ustedes acá, porque creo que somos los que creemos en el cambio, los que estamos aquí, y creemos que en Colombia es posible la paz. Mi pregunta específicamente es las mujeres, ¿no? Obviamente las mujeres de Colombia siempre hemos... Perdón. Un segundito, Eliana, perdón. Ya, ahora sí póngame. Ya, bueno, volviendo a la pregunta, en torno a las mujeres, la violencia en Colombia tiene cara de mujer, ¿cierto? La mujer del campo, la mujer de la ciudad. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser su política para poder disminuir la brecha de igualdad hacia la mujer, pero también para disminuir las violencias que vivimos, ¿no? Donde muchas tenemos que salir porque la violencia en Colombia tiene cara de mujer definitivamente. Y en rola de eso también aprovecho para decirle que, obviamente, para mí usted es el presidente, pero queremos que Francia Márquez también haga parte de su gobierno, una mujer lideresa afro, ¿no? Donde las mujeres tenemos que tener protagonismo en su gobierno también. Eso es. Gracias por estar acá también. Muchas gracias, Eliana. Ahora, candidatos, si desea responder las preguntas, por favor. Sí, ya, cerramos con esto. Pero vamos con esto. Gracias. Bueno, yo soy Heidi Rojas y vivo hace 5 años aquí. Soy abogada, pertenezco a la Orden de Abogados de Colombia, soy miembro activo del Comité de Género, fundadora de la Red de Lideresas de Colombia y soy profesional. Llevo 5 años aquí en Chile, pero vengo siguiendo la carrera de Petro desde que tenía 19 años. Hoy tengo 40. Y quisiera saber qué mensaje, Petro, muchas personas que somos profesionales, que tenemos sueños y que por distintos motivos tuvimos que salir del país, tenemos la esperanza puesta en que cuando llegue el pacto histórico, sí, podamos retornar nuevamente a nuestro país y tenemos la esperanza, ¿no? Porque eso era como lo que nos habían robado. Y esta oportunidad donde están todos los partidos, donde están los líderes sociales, donde estamos todos apoyando desde afuera y muchos hemos tenido que salir del país buscando otra oportunidad. Estamos con la idea de que el pacto histórico nos va a permitir retornar a nuestro país. ¿Qué mensaje nos puedes dar para todos, no solo los que estamos aquí en Chile, porque ayer estuvimos reunidos con personas de otros países también, que están esperando que tú llegues para retornar? Tenemos tanta esperanza que queremos escuchar qué mensaje tienes para darnos a nosotros. Gracias. Entonces, bueno, las múltiples preguntas. El tema mujer, en general, para Colombia toda. Nosotros propusimos unas políticas concretas, digamos, porque el proceso, así es como hay que llamarlo, de igualdad del hombre y la mujer es mucho más complejo y va a durar sus tiempos. Para los próximos 4 años propusimos crear el Ministerio de la Igualdad, que tendría como objetivos concretos: 1, lograr la igualdad salarial por el mismo trabajo entre hombre y mujer. Hay una distancia más o menos de 15 puntos entre el salario que recibe una mujer respecto al de un hombre por la misma función. El segundo es lograr que el tiempo de trabajo en el hogar se compute como tiempo para la pensión. Es decir, que se reconozca como trabajo el trabajo en el hogar de la mujer. En tercer aspecto, ubicar este concepto de la renta mínima vital, que yo llamo ingreso básico, en 2 cuerpos poblacionales que me parecen los primeros en ser atendidos, con un ingreso de ciudadanía, que es la población adulta mayor y las madres cabeza de familia. El ingreso vital sería de medio salario mínimo.
que está por encima de la línea de pobreza según el DANE, es decir, la persona que reciba este tipo de transferencia monetaria del Estado logra salir de la pobreza. No queremos un sistema de limosnas, sino que el aporte estatal tenga la capacidad de sacar de la pobreza a una persona. Y entonces el núcleo esencial sería la madre cabeza de familia, porque con ella además estaríamos rescatando, cuidando en cierta forma la niñez en su primera infancia, que es la nación colombiana dentro de 20 o 30 años. No se puede arriesgar. Y un cuarto punto, o quinto, ya no me acuerdo el número, es que la mujer sea sujeto en los programas de derecho de reforma agraria de la titulación de la tierra. Es decir, que la opción preferencial para titular tierra rural, fértil, en programas de reforma agraria sea la mujer rural, porque puede garantizar mejor la construcción de una soberanía alimentaria en el país, cuidado de la vida. Y también que sea prioridad en los programas de crédito en la economía popular urbana. Una mujer sujeta de crédito para lograr impulsarla como agente económico autónomo con capacidad de emprendimiento. Estos son más o menos los programas que se han construido alrededor en concreto para los próximos 4 años en materia de ir logrando un empoderamiento de la mujer en la sociedad colombiana en la perspectiva de lograr la igualdad. El plan retorno es un tema que se ha hablado una y otra vez. No me refiero a quienes ya tienen un título de doctorado donde habría un plan específico hacia el sistema de educación superior de Colombia. Aquí hablamos de cualquier persona. Muchos que se han exiliado y que quisieran retornar de pronto, dado el cambio político en el país. Otros que son exiliados sociales, que son la mayoría, que salieron por la dificultad económica de sobrevivir en el país. Este plan retorno a mí me parece que hay que construirlo programáticamente. No se hace de una oficina en Bogotá que desconoce la realidad de la persona por acá, o en Europa, o en Bélgica, o por allá en algún estado de los Estados Unidos. Tiene que ser hecho desde aquí. Y una de las tareas del trabajo internacional del Pacto Histórico es ese. ¿Cuáles son los mecanismos que nos pudieran garantizar un plan retorno sostenible y eficaz para las familias que quieran, obviamente, regresar a Colombia? Una familia al regresar a Colombia necesita unas condiciones. Todos lo sabemos. No va a deteriorar su calidad de vida, más si tiene hijos, respecto a las condiciones que había alcanzado en el país en el cual se hospedó. Entonces, las condiciones del retorno tienen al menos que garantizar esas condiciones. Pero a mí sí me parece que este programa del retorno, quizás los chilenos tienen más experiencia que nosotros, habría que mirar. Yo al principio le preguntaba a los chilenos sobre el tema del retorno, porque ellos tuvieron muchos exiliados políticos. Casi que fueron de los primeros con los uruguayos en salir por miles. Pero pasó tanto tiempo fuera que ya regresar era un problema de desadaptación. Ya hijos que logran construir su vida fuera y que no tienen mayor interés de estar en el país de sus padres, pues se convierte en una especie de ancla, más los temores, más la desadaptación real que hay al dejar de vivir uno en su propio país. Yo les escuchaba mucho de la existencia de esa realidad que dificultaba el retorno de los chilenos que se habían exiliado a su país, a este país. Entonces, a mí me parece que los comités del Pacto Histórico deberían empezar a trabajar el tema, porque implica mucha consulta con la gente, que es la que sabe, la que está,
sufriendo. Implica incluso hasta cierto estudio antropológico, etcétera, implica una propuesta eficaz en Colombia, sostenible en Colombia, no que sea retórica, o que promete y prometa, pero no puede cumplir, porque el país tampoco es que esté en las mejores condiciones económicas. Duque lo dejó al borde de la quiebra. Entonces no es que no tenemos un país, si recibimos el país, lo recibimos en unas condiciones económicas bastante lamentables. Pero ese plan retorno a mí me gustaría que ustedes mismos lo construyeran. Las redes ya nos permiten eso con mayor exactitud. Bueno, creo que aquí dejamos, porque nos toca irnos, nos están esperando. Gracias a todas y todos ustedes.